Hola, bienvenidos a Academia Internet. Hoy vamos a estudiar una pequeña introducción al análisis combinatorio. Para empezar, primero aprenderemos los principios fundamentales de conteo. Tenemos dos, el principio de adición y luego el principio de multiplicación. ¿Qué significa eso? Aquí tenemos un ejemplo clásico del principio de adición. Tú quieres ir de una ciudad a una ciudad B, para lo cual dispones de 3 aerolíneas o 2 ferrocarriles o 5 buses. Por consiguiente, ¿de cuántas maneras diferentes puedes llegar de A hasta B? Pues, ¿qué tengo que hacer? Fácil, sumar las 3 posibilidades que tengo de escoger aerolíneas o ferrocarril, las 2, y finalmente 5 bus, 10 maneras de llegar de A hasta B. Entonces el principio de adición me da esta idea, que ocurre de una forma o de otra, palabrita clave, o, mas no de ambas formas a la vez, es decir, no sucede en simultáneo. Tú no puedes ir al mismo tiempo en el ferrocarril y en el bus, imposible. Esa es la idea fundamental entonces del principio de adición, no de ambas formas a la vez. Acuérdate, o voy en avión o voy en ferrocarril. Ahora analicemos el principio de multiplicación. ¿De cuántas maneras puedo llegar de A hasta C? Y esos son los caminos. De A hasta B tengo 3 caminos y de B hasta C tengo 2 caminos. Fácil, tú dices A, B y después I, B hasta C. De A hasta B hay 3 y de B hasta C 2. 3 por 2, 6. ¿Qué idea me da entonces el principio de multiplicación? Sencillo, los sucesos o eventos ocurren uno a continuación del otro, originando como un suceso compuesto. Nos damos cuenta que marca diferencias importantes con el anterior. Multiplicación, palabrita clave, y eso me indica secuencia, continuación, con tal que el anterior no sucede en simultáneo, no de ambas formas a la vez. También le llaman principio fundamental del análisis combinatorio. Ambos análisis nos van a servir mucho para el tema que viene, permutación y combinación. Cuando tú vas a tomar n elementos, puedes hacerlo en orden o sin importar el orden. Entonces, estás en permutaciones o en combinaciones respectivamente. ¿Esto qué quiere decir en la práctica? Por ejemplo, tú tienes 3 cifras, 1, 2 y 3, y los quieres combinar de tal manera que sí te importa el orden. Entonces, vas a permutar. ¿Cuántas posibilidades tendrías? Fácil. Por ejemplo, esta podría ser una, esta podría ser otra, esta otra, esta otra, esta otra y esta otra. Ahí estamos en permutaciones. Como te das cuenta, sí importa el orden, ya que si escribes el 1 aquí o si escribes el 1 acá, ya tienes otra disposición, o si escribes el 1 por acá. Combinaciones no importa el orden, entonces los agrupo así, una sola. Puedo escribirlo al revés, sigue siendo una sola. En vez de 1, 2, 3, tú puedes haber puesto 2, 1, 3. Tienes un grupo, por tal que aquí tienes un ordenamiento. Eso es lo que significa entonces. En uno vas a ordenar y en el otro vas a agrupar. Aquí tenemos las notaciones matemáticas de permutaciones y de combinaciones. Ordenar K elementos y en el otro es agrupar K elementos. No te preocupes que esta notación factorial ya la hayamos estudiado antes, la vamos a repasar.
muy importante en este capítulo. Entonces empezamos con el estudio de permutaciones. Empezamos con la permutación lineal, que es la más sencilla. Esta podemos clasificarla en dos partes, por así decirlo. Cuando tomo algunos elementos o cuando tomo todos los elementos. Vamos a analizar la primera. En una competencia participan 7 personas. Si solo se premiará a los 3 primeros lugares, no hay empates, los premios también son distintos. ¿De cuántas maneras distintas podría ocurrir dicha premiación? En principio nos damos cuenta que la premiación depende del orden en que lleguen las personas. Por lo tanto, número de maneras de premiar, estás ordenando de 7 personas que en total vas a ordenar 3. Aplico la propiedad. Factorial de 7, aquí 7 menos 3 y asunto resuelto. 7 menos 3, 4. ¿Recuerdas cómo resolver el factorial? Factorial era el producto de los números consecutivos descendente. 7 puedo escribir como 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Y 4 puedo escribir 4 por 3 por 2 por 1. De tal forma que puedo simplificar así. Entonces nosotros dijimos en las propiedades de los números o de la función factorial que podríamos operar en este sentido. Voy a ir retrocediendo, fíjate, llego a 4 y le pongo factorial, entonces aquí tengo el factorial de 4. Luego hago la multiplicación, 5 por 6, 30, por 7, 210. 210 maneras. Si tienes algunas dudas, puedes ver el video de factorial de un número y revisar algunos aspectos teóricos. Ahora veamos de todos los elementos. Permutación lineal de todos los elementos. Me dicen, 5 amigos al llegar al estadio encuentran en una fila 5 asientos vacíos numerados en forma consecutiva. ¿De cuántas maneras distintas se podrían ubicar todos los 5 amigos en dichos asientos? Si queremos ubicarlos en forma distinta, entonces importará el lugar que ocupen. Por consiguiente, el número de maneras de ubicarse, como voy a tomar todos los elementos, será así. Permutaciones de 5. Es como si pusiera así. A ver. Tomando el caso de permutación lineal de algunos elementos. Pondría 5 acá, ya que son 5 elementos y los voy a tomar de 5 en 5. Entonces, 5 y aquí 5 menos 5. Por la fórmula. Aquí me queda 0. Yo sé que factorial de 0 es 1 por propiedad. Por consiguiente, tengo solo factorial de 5. ¿Cuánto es el factorial de 5? 5 por 4 por 3 por 2 por 1. 120. De aquí deducimos la fórmula. Simplemente es el factorial de n, ya que le estoy tomando todos los elementos. Esto simplemente. No necesito trabajar así, sino que factorial de 5, 120. Vamos con el siguiente caso de permutación. Para concluir esta parte, entonces, si tú descubres que en permutación lineal has tomado todos los elementos, simplemente pones la cantidad de elementos que has tomado, su factorial, y tienes la respuesta. Para este caso, 120. Se denomina permutación circular cuando los elementos se ordenan formando una línea cerrada o bien cuando se ordenan alrededor de un objeto.
Veamos la aplicación. ¿De cuántas maneras distintas se pueden ubicar 6 personas alrededor de una mesa circular? Nos damos cuenta que sí importa el orden de ubicación de las personas alrededor de la mesa. Por consiguiente, estamos en el caso de permutación circular de 6 elementos. Aplicamos la fórmula. Obtenemos factorial de 5. 5 por 4 por 3 por 2 por 1, 120. 120 maneras. Veamos ahora permutación con elementos repetidos. Utilizamos la siguiente fórmula, donde n es el total de elementos, K1 y K2 son los elementos repetidos. Pongo puntos suspensivos porque pueden haber más. Analicemos este caso. ¿Cuántas palabras de 6 letras se pueden formar con las letras de la palabra Google o Google? Aquí habría que suponer que las palabras no importe su significado, ¿verdad? Aplicando entonces la fórmula, el total de elementos es 6. ¿Quiénes se están repitiendo? Aquí ves la G, 2. ¿Quién más se está repitiendo? Se está repitiendo la O, 2. Factorial de 6. Debajo, factorial de 2. Factorial de 2. De esa manera encuentro la solución. Entonces, 6 por 5 por 4 por 3 por 2, 2 por 2, luego 6 por 5 por 4 por 3. ¿Cuánto es factorial de 2? 2 por 1. 2 por 1, 2. Puedo simplificar con este 4. Ahora multiplico. Primero 6 por 3, 18. Y 5 por 2 es 10. Entonces 180 letras. Perdón, palabras. Donde no importe su significado. Combinación. Ahí tenemos la fórmula. De 15 estudiantes se desea formar una comisión compuesta por 4 estudiantes. ¿De cuántas formas puede hacerse? Entonces, interesa que la comisión esté formada por 4 estudiantes. Ojo, sin interesar el orden. Estamos agrupando. Por eso se trata de una clásica combinación. Combinación, 15 estudiantes tomados de 4. Aplicamos entonces la fórmula 15 por aquí, aquí en el denominador 4, luego restamos 15 menos 4, aquí sigo con 15 en el numerador, en el denominador factorial de 4, luego 15 menos 4 es 11. Ahora, ¿qué viene? Vamos a simplificar. ¿Cómo simplificamos este tema? Ya habíamos visto factorial. Así. 15 por 14 por 13 por 12 por 11. Llegué hasta 11. Ajá, puedo poner 11 factorial ahí. Aquí tengo 4 factorial, 11 factorial. Fíjate que puedo simplificar, por eso hice ese detalle. Entonces solamente me voy a quedar con 15 por 14, como si fuera poco, por 13 por 12, y en el denominador factorial de 4. 4 por 3 por 2 por 1. Fíjate que han quedado aquí 4 factores y debajo también 4 factores. Ya vamos a ver algunas propiedades del número combinatorio para abreviar estos cálculos. 4 por 3, 12, puedo simplificar de esa manera. Luego saco mitad aquí. Ahora vamos a multiplicar. 7 por 15 es 105 por 13. Yo ya tengo aquí la respuesta. Es 1365 formas. Por consiguiente, lo primero que tenemos que hacer es averiguar si es que importa o no importa el orden en la distribución.
Si importa el orden, entonces estamos en permutación, que es una ordenación. Si no, estamos en la combinación, que es una agrupación. Vamos a ver precisamente algunas propiedades con respecto a esta operación del número combinatorio. Propiedades combinatorio, por ejemplo, de 5 en 1. Si aplico la definición, tengo de esta manera: 5 debajo 1 por 5 menos 1, todo factorial. Bueno, de aquí descubro fácilmente que 5 por n. Combinatorio de n elementos tomados de n. Entonces, n aquí, n por acá, aquí n menos n. Aplicando la definición, n 0, 1. La complementaria. ¿Cómo así? Por ejemplo, ahora tú dices, son iguales siempre y cuando estos dos sumen n. 6 debajo pongo 2 y luego resto. 6 menos 2. De aquí te das cuenta por qué de esa relación. 6 menos 2, 4. Mira, 2 más 4, 6. Aquí va a pasar algo parecido. 6, ahora escribo 4. Es que aquí estoy restando. 6 menos 4. De tal forma que tengo 4 por aquí. 6 menos 4, 2. 4 más 2, 6. 4 más 2, 6. Eso también es importante. La demostración es un poco larga, así que por el momento vamos a solamente recordar la identidad. Aplicación práctica. Es su consecutivo, ¿verdad? Tengo el mismo número de elementos, entonces pongo el mayor, 4, y sumo 1 al número de elementos, 8. Importantísimo. Dos fórmulas adicionales. Fíjate en esta, es como una serie. Se repite el mismo número de elementos, pero aquí van los consecutivos. Entonces la solución a eso es 2 elevado al número de elementos, todo eso, le resto 1. Vamos a hacer ejemplos. Esta es otra notación. En vez de poner número combinatorio, puedo poner así, como que dos paréntesis grandes. Puedo abreviar la definición y resolver de esa manera. Vamos a escribir un ejemplo. Suponte que tienes 5, 2. Ya no vas a escribir así. Es decir, no vas a hacer esto. No. Si no, vamos a trabajar de frente. ¿Cómo así? Primero hago el denominador. 2. 1 por 2. Como tienes aquí dos factores, arriba también tiene que haber dos factores. Entonces retrocedo. De abajo avanzo y de arriba retrocedo. 5 por 4. Nada más. Acá y así. De ahí se obtiene la respuesta. 5 por 4, 20. 2 por 1, 2, 10. ¿Quieres comprobar si sale acá lo mismo? Por supuesto, 5. Pero aquí tienes 2. 5 menos 2, 3. Factorial de 3. Aquí me quedó 4 por 5. Recién tengo lo mismo. 10. Bueno. Por si no te acuerdas la definición. Ahora sí, para concluir, dos ejemplos. En virtud de esta propiedad, obtenemos 2 elevado a la quinta, que es el número de elementos, menos 1. Qué fácil.
32 menos 1, 31. Hemos usado esta propiedad. Luego explicaremos en detalle cada una de las propiedades que hemos enunciado aquí. Esta, ¿cómo podemos expresarla? Habíamos explicado que también se puede escribir así, ¿verdad? Es lo mismo. Y su solución es bastante sencilla. Empiezo por el denominador. 1 por 2 por 3 a partir de 1 hasta llegar al número que está aquí. Como yo veo que son 4 factores, arriba tiene que haber 4. Empiezo a retroceder de 20. 19, 18 por 17. Listo. Bueno, luego lo que viene es simplificación. Por ejemplo, saco cuarta. Aquí me quedó 5. 2 por 3, 6. 3. 5 por 3 es 15. 15 por 17 por 19. Eso es. Aquí tengo la calculadora, no te preocupes, no te molestes. 4845. Listo. Ahí tenemos las fórmulas. Vamos con un super resumen de todo lo estudiado. Aquí estamos. Permutación, combinación. Permutación, ¿importa el orden? Me preguntan. Sí. Combinación, no. Por consiguiente, cuando hablamos de combinación, estamos refiriéndonos a un agrupamiento. Aunque en el lenguaje cotidiano ambos puedan parecer lo mismo, pero en matemáticas hay esa separación, esa dicotomía. Entonces en permutación es un ordenamiento, a diferencia de combinación. Esa es como su definición. Ahora en permutación nosotros hemos hecho como que una división de 3 partes, de manera eminentemente práctica, por supuesto. Cuando es lineal habían 2 modalidades. Circular, aquí teníamos la fórmula, con elementos repetidos, por supuesto. Y finalmente la combinación, que tenía esta estructura. Las propiedades estaban en la pizarra anterior. En la próxima clase veremos abundantes aplicaciones sobre esta teoría. Nos vemos, hasta pronto.